Una camarera, un magnate arrogante y un piano de cola. Lo que comenzó como un intento mezquino de ridiculizarla se transformó en un instante que detuvo el tiempo. Cuando una camarera afroamericana fue desafiada por un influyente multimillonario, tomó una decisión firme: mantenerse en pie y dejar que su talento hablara por sí mismo. Con una sola actuación, hizo más que tocar. Logró que se arrepintiera, lo dejó sin palabras y le demostró que había elegido la persona equivocada para burlarse. Aquella noche, el clima en Atlanta, Georgia, ofrecía una frescura otoñal que aportaba una distinción sutil al ambiente. Las luces de la ciudad centelleaban sobre el cielo oscuro, mientras un tenue murmullo de música jazz se deslizaba por las puertas entreabiertas del Horizon Lounge, un restaurante exclusivo ubicado en pleno centro. En su interior, el entorno rezumaba una opulencia contenida. El tintinear de copas de cristal, las voces bajas cruzándose con naturalidad y las esporádicas risas de clientes elegantes recostados en mullidos asientos de cuero. Todo, hasta el más mínimo detalle, estaba meticulosamente pensado para irradiar lujo y sofisticación. Y allí, moviéndose con una bandeja entre las manos con una gracia innata, se encontraba Naomi Carter. Para la mayoría, era solo otra camarera más, una figura sin nombre en uniforme impecable que se deslizaba entre las mesas con dominio mecánico. Pero bajo la blanca blusa almidonada y las sonrisas medidas, Naomi era mucho más: una pianista, una creadora, una mujer con la música grabada en lo más profundo de su ser. Su andar por el local no solo revelaba la destreza de quien domina su oficio, sino también una serenidad firme, como si resguardara un secreto poderoso aún no revelado. Naomi se había criado en Nueva Orleans, cuna del jazz, donde las melodías vibraban por las calles como un pulso constante. Su infancia estaba iluminada por la cálida luz dorada de los domingos por la tarde, pasados en la sala de estar de su abuela, escuchando discos antiguos que giraban melodías ásperas pero llenas de alma. Su padre, antes de fallecer, había sido músico, un hombre convencido de que la música no era solo sonido, sino relato, memoria y liberación entrelazadas. Solía colocar sus pequeñas manos sobre el teclado de un viejo piano vertical gastado y decirle: «La música ya está en ti. Pequeña, solo tienes que dejarla salir». Pero los sueños no pagaban cuentas. Al cumplir 18, la realidad se le vino encima como una marea persistente. Ir a la universidad fue siempre una esperanza lejana, y con su madre trabajando sin descanso como enfermera para sostener el hogar, la escuela de música fue una ilusión inalcanzable. Las becas nunca llegaron. Las oportunidades se le escabulleron como agua entre los dedos, y así guardó sus ambiciones, encerró sus anhelos en los rincones callados de su alma, y eligió sobrevivir. Trabajaba. Sin embargo, Horizon Lounge no era un empleo cualquiera. Lo había escogido por una razón especial. En un rincón apartado del restaurante, cerca del escenario tenuemente iluminado donde, de vez en cuando, se presentaban músicos para los exigentes comensales, se alzaba un piano de cola, negro, brillante, pulido con esmero. Naomi rara vez podía tocarlo, pero su sola presencia le ofrecía consuelo, como una promesa de que la música no la había abandonado, solo aguardaba su momento. Y aquella noche de viernes, el destino había decidido que la espera terminaba. El bullicio nocturno del lugar había alcanzado un ritmo apacible, y el restaurante vibraba con el murmullo discreto del lujo. Naomi se desplazaba entre las mesas con maestría, sus manos firmes, su rostro sereno, aunque siempre con esa conciencia latente, esa atracción silente hacia el piano en la esquina, un deseo constante que había aprendido a contener. Acababa de dejar una bandeja sobre una de las mesas cuando la puerta se abrió con una seguridad que captó la atención sin necesidad de alardes. Charles Whitmore acababa de llegar. Desde que puso un pie dentro, la atmósfera cambió de inmediato. No era solo su figura, sino la manera en que se movía, con la firmeza de quien jamás ha enfrentado un no. Vestía un traje azul marino impecablemente entallado, y sus gemelos plateados brillaban bajo el resplandor del candelabro. Caminaba como si el suelo existiera para sostener sus pasos. Su séquito lo seguía de cerca. 3 hombres y 2 mujeres igual de elegantes, igual de compuestos, aunque ninguno irradiaba su misma autoridad natural. Charles era una figura mítica en los círculos empresariales. Un magnate tecnológico, un hombre que decía verse hecho a sí mismo, aunque la realidad revelaba otra historia. Nacido en el seno de una familia adinerada, disfrutó desde siempre de todas las oportunidades, ventajas y puertas abiertas que otros apenas podían imaginar. Había incrementado su fortuna, sí, pero su éxito jamás fue una incertidumbre, sino una cuestión de cuánto ganaría. Y para Charles, ganar era lo único que importaba. El personal lo identificó de inmediato, al igual que Naomi.
Era cliente habitual del Horizon Lounge, aunque no precisamente querido. El equipo se preparaba cuando lo veían llegar, enderezándose un poco más, forzando sonrisas más amplias. No era de los que irritaban o hacían escándalos. Su poder era más sutil, más retorcido. Jugaba con la gente, empujándolos justo hasta el límite para observar cómo reaccionaban, hasta donde aguantaban antes de quebrarse. Y disfrutaba cada segundo. Naomi lo había atendido antes. Había observado su manera de manipular al personal, con palabras afiladas, siempre calibradas con exactitud para parecer lo suficientemente encantadoras como para disfrazar su crueldad. Solía pedir una botella de vino costosa solo para luego poner en duda, con teatralidad, el conocimiento del camarero sobre su procedencia. Elogiaba un plato y, acto seguido, cuestionaba en voz alta si el chef realmente merecía la reputación que tenía. Tenía el don, o la maña, de convertir simples interacciones en auténticas puestas en escena, donde él era siempre director, el que controlaba cada línea, cada reacción. Esa noche parecía que Naomi era su próxima función. Mientras se acercaba a su mesa, equilibrando una bandeja con la destreza de quien ha repetido el mismo movimiento una y otra vez, sintió su mirada posarse sobre ella, analítica, inquisitiva. Dejó el primer vaso de agua con precisión, luego el segundo, y se enderezó para tomar los pedidos. Naomi, pronunció Charles, su voz suave, ensayada, mientras leía su placa de identificación. Ese es un nombre que debería estar en un escenario, no en el suelo de un restaurante. La observación era demasiado intencionada, demasiado calculada para ser un comentario casual. Naomi había tratado con hombres como él antes y supo de inmediato que aquello era una provocación. Una carnada extendida con cuidado, esperando ver si ella caería. Su rostro no reveló nada. Le devolvió una sonrisa cortés, imposible de descifrar. «¿Qué deseo ordenar esta noche, señor?», preguntó. Los labios de Charles se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. «Dime, Naomi», prosiguió, ignorando la pregunta, «¿qué haces cuando no estás sirviendo bandejas para gente como yo?». En la mesa, sus acompañantes rieron, entretenidos, con una atención que no buscaba su respuesta, sino cuánto podía exprimir Charles de ella como espectáculo. Naomi sentía esa presión, ese tipo de atención que ya conocía, la de quienes preguntaban creyéndose originales, sin saber que seguían el mismo patrón. «Toco el piano», respondió ella con sencillez, sin darle materia para jugar. Y eso, precisamente, era lo que parecía estar esperando. Sus cejas se alzaron, fingiendo sorpresa, como si acabara de descubrir algo raro y fascinante. «¿Pianista?», repitió, alargando la palabra como si fuera una rareza exótica. «Qué interesante». Había algo casi depredador en su postura al recostarse en la silla, girando el líquido ámbar en su copa antes de dejarla sobre la mesa con una lentitud medida. «Entonces», dijo, con el tono inconfundible de quien prepara una trampa, «¿por qué no tocas algo para nosotros?». Las palabras se suspendieron en el aire, más densas de lo que deberían ser. Aunque la conversación general no se detuvo por completo, se produjo un cambio, una onda sutil de atención, un murmullo de alerta mientras los comensales cercanos comenzaban a observar. Naomi sintió ese silencio contenido que se esparcía, ese instante en que todo se frena. Estaba frente a una elección. Podía reír, declinar con cortesía, fingir que no había notado el reto encubierto en sus palabras. O podía aceptar, adentrarse de forma consciente en la escena que Charles estaba orquestando. Inspiró hondo, con dominio. «Agradezco la invitación», dijo con suavidad, manteniendo el tono ligero pero firme. «Pero en este momento estoy trabajando». Charles chasqueó la lengua y negó con un leve movimiento de cabeza, como si de verdad sintiera decepción. «Qué lástima», dijo en voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas lo oyeran. «Yo esperaba ver talento real esta noche, pero supongo que es fácil hablar de ser pianista». Allí estaba. El ambiente se tensó. El entretenimiento en la mesa se tornó más incisivo, más agudo. Sus acompañantes sonrieron tras sus copas, esperando ver qué haría ella. Ya no era una sugerencia. Se había convertido en una escena, y Charles acababa de asignarle un papel que ella no había pedido. Naomi sintió como sus manos se tensaban a los costados. Un calor silencioso le subía por el pecho. Había pasado años tragándose momentos como ese. El desdén, la duda, la suposición tácita de que personas como ella no pertenecían a lugares como ese, que sus aspiraciones eran solo fantasías frágiles esperando ser destruidas. Notaba el peso del instante oprimiéndola, y en su mente resonó la voz de su madre. «Que nadie te haga pequeña. Naomi, tú eres más grande de lo que ellos jamás sabrán».
Lo miró. Observó el brillo de expectativa en sus ojos, la seguridad de que ella o rechazaría y sería ignorada, o aceptaría y quedaría en ridículo. Entonces decidió. Su rostro no cambió, su voz tampoco vaciló. Bien, dijo, con calma serena. Tocaré. Por primera vez desde que ella había llegado a su mesa, la expresión de Charles vaciló, apenas por un segundo. Pero enseguida reapareció, con ese brillo de diversión intensificado, convencido de que ya había ganado fuera cual fuera el juego. Naomi se giró, alejándose de la mesa con pasos medidos. El piano de cola esperaba, brillante y pulido bajo la luz tenue, lanzando su propio desafío en silencio. Podía sentir todas las miradas del restaurante siguiendo sus movimientos, el susurro contenido de la expectativa. Pero Naomi no tenía miedo. Ya había tomado su decisión. Ese no sería su momento. Era el de ella. Avanzó hacia el instrumento con pasos firmes, el corazón resonando con fuerza en sus oídos, no por temor, sino por algo más profundo, una determinación que ardía en silencio. El restaurante pareció contener el aliento cuando extendió la mano y rozó con delicadeza las teclas pulidas, esa superficie lisa, familiar, pero vibrante a contacto. Podía sentir el peso de un centenar de miradas fijas sobre ella, una expectación densa flotando en el ambiente, pero no se volvió para enfrentarlas. No lo necesitaba. A sus espaldas, Charles se recostaba con satisfacción evidente, haciendo girar su copa como si ya hubiese ganado. Para él, todo aquello no era más que una representación orquestada a su antojo, una distracción fugaz, un juego en el que, según su percepción, él seguía teniendo el control absoluto. Había presenciado esto antes. Los soñadores, los ingenuos, los que confundían una mínima oportunidad con un acto de benevolencia. Siempre se esforzaban demasiado por impresionar, por justificar su lugar, por perseguir una validación que nunca les sería otorgada. Y, al final, inevitablemente fallaban. Naomi sabía que eso era lo que esperaba de ella. Por eso no le dio nada. Ninguna mirada insegura en su dirección, ninguna pausa, ningún reconocimiento del espectáculo que él creía haber armado. Simplemente exhaló, cerró los ojos por un instante fugaz y dejó que el mundo desapareciera. Luego, comenzó a tocar. Las primeras notas brotaron suaves, tímidas, como un susurro que se desliza por el aire, una introducción pausada, delicada, que flotó por el restaurante y se deslizó entre las mesas, envolviendo las conversaciones apagadas que se desvanecían en el silencio. Era hermoso, pero apenas el inicio. Dejó que la melodía se desplegara como una historia largamente contenida, surgida de las profundidades de su memoria. No era solo una pieza musical. Era una parte de ella misma, una composición de jazz nacida en las calles de Nueva Orleans, con cada nota cargada de historia. Era una música que hablaba sin pronunciar palabras. Los graves retumbaban profundos, constantes, inquebrantables, mientras su mano derecha danzaba sin esfuerzo sobre las teclas, liberando una melodía libre pero meticulosa, salvaje aunque precisa. El sonido transformó el entorno, alteró la atmósfera misma del lugar. Las conversaciones que antes tumbaban con comodidad y ostentación desaparecieron por completo, reemplazadas por algo más intenso, una quietud reverente, un reconocimiento silencioso de que algo inusual se estaba desarrollando ante ellos. Al fondo del restaurante, un camarero se detuvo a mitad de paso, sin recordar a dónde iba. Una mujer, con una pulsera de diamantes descansando contra la copa de vino, quedó inmóvil, temiendo que cualquier movimiento rompiera el hechizo que Naomi había tejido. Un empresario, distraído durante la cena, ahora se inclinaba hacia adelante, su expresión suavizada, su mente vagando hacia recuerdos antiguos. Y Charles, su sonrisa había desaparecido. Al principio, su rostro fue legible, una mezcla de falsa diversión, como si esperara que ella errara, que demostrara que no estaba a la altura de sus palabras. Pero ese instante nunca llegó. En lugar de eso, la vio tocar como si el piano fuese una extensión de sí misma, como si no solo interpretara música, sino algo más profundo, algo real, tangible, inalcanzable, que ningún privilegio ni fortuna podrían imitar. Sus dedos se aferraron con fuerza al cristal de su copa. Naomi no tocaba para él, ni para nadie allí presente. Tocaba porque era lo que era, porque esa era su lengua materna, porque la música siempre le había pertenecido. Y mientras la melodía ascendía, mientras las notas se precipitaban en el aire como olas rompiendo contra la orilla, quedó dolorosamente claro que aquello no era un intento por deslumbrar a Charles. Era un momento en el que él no tenía lugar. La comprensión le cayó encima, pesada, extraña, no deseada.
Él había preparado todo como un reto, como una demostración de dominio. Y, sin proponérselo, Naomi le había arrebatado ese poder por completo. Cuando las notas finales se desvanecieron, el silencio se prolongó. Una pausa tensa, donde aún vibraban en el aire los ecos de algo que había superado toda expectativa. Por un segundo, nadie se movió, nadie habló. El salón absorbía aún la estela de algo mucho más grande de lo que estaban preparados para recibir. Entonces, comenzó el aplauso. Primero en pequeños brotes, una palmada aislada, otra más, y luego una oleada de manos encontrándose en un estallido de admiración sin restricciones. No era el aplauso educado, mecánico, que se ofrece a un acto curioso. Era genuino, visceral, de ese que nace del asombro, del respeto y quizás de cierta vergüenza. La gente se puso de pie, no solo porque la música había sido sublime, sino porque habían presenciado algo auténtico, algo que rompía las normas preestablecidas, algo que no podía comprarse ni forzarse ni controlar. Naomi retiró sus manos del teclado, su respiración pareja, su rostro sereno. Había entregado una parte de sí misma, y lo había hecho bajo sus propias condiciones. Dejó reposar sus manos sobre las teclas unos segundos más, sintiendo la vibración persistente de la última nota antes de que se disolviera en el silencio. El aplauso crecía a su alrededor, llenando el espacio como una marea alzándose sobre la costa. Pero ella no se movió de inmediato. Permaneció en su sitio, acogiendo la magnitud del instante, permitiéndose habitarlo plenamente, no como una camarera, no como alguien exhibida para diversión ajena, sino como una artista. Finalmente, alzó las manos, exhalando con suavidad, dejando que sus dedos se apartaran de las teclas con el mismo cuidado con el que se cierra la tapa de un libro querido. Sentía en su pecho aquella presión silenciosa y constante que tanto tiempo había llevado consigo, solo que ahora era distinta, más liviana, más libre. Giró ligeramente la cabeza, permitiendo que su mirada recorriera la sala. Los rostros que hasta ese momento solo había visto como siluetas borrosas entre el ir y venir del trabajo la observaban ahora con algo completamente nuevo en sus ojos, asombro, quizás incluso una pizca de reverencia. Algunos seguían de pie, las manos aún entrelazadas en un aplauso sincero. Varios, incluso aquellos que jamás le habían dirigido más que una mirada distraída, intercambiaban ahora palabras breves, asentían como si confirmaran en silencio algo que todos acababan de presenciar. Había cambiado algo allí esa noche, y ella podía sentirlo con claridad. Pero la reacción que, aunque no le importaba del todo, se había anticipado, era la única que aún no había enfrentado. Charles, con lentitud y determinación, Naomi giró el rostro hacia él. Permanecía sentado, la copa aún en la mano, aunque hacía rato que había dejado de moverla. Su compostura habitual, esa seguridad inquebrantable que parecía inherente a él, se había disipado, dando paso a algo más humano. No mostraba enojo, tampoco sonreía, y la expresión distante del hombre que siempre se sabe vencedor había desaparecido. Estaba allí, con los hombros algo rígidos, los labios apretados no por desaprobación, sino por reflexión. Para alguien tan acostumbrado a tener el control, era evidente que algo en este momento se le había escapado por completo. Naomi dejó que el silencio se alargara entre ambos, dejándolo ahí, obligándolo a sentarse dentro de la incomodidad de lo que acababa de ocurrir. Él había esperado otra cosa de ella esa noche. Una reacción, un tropiezo, confirmar alguna de las ideas preconcebidas que había construido sobre ella desde el momento en que la vio. Pero nada de eso ocurrió. En lugar de eso, ella le había ofrecido algo que no podía haber previsto, su completa irrelevancia. Él había preparado el escenario, pero en cuanto sus dedos rozaron las teclas, dejó de importar. Naomi no celebró, no sonrió con superioridad, no lo provocó con la victoria que él, sin saberlo, le había entregado. Solo inclinó un poco la cabeza y, con voz suave, firme y absolutamente serena, dijo: «¿Eso cumplió con su petición, señor Whitmore?» La pregunta se posó entre ellos como la última nota de su interpretación, discreta, pero imposible de ignorar. No era un reto, no era una acusación, era algo mucho más contundente, era neutral, porque Naomi no necesitaba que él admitiera nada. No requería disculpas, ni halagos, ni siquiera reconocimiento. Ya había ganado, y él lo sabía. Por primera vez en la velada, fue Charles quien apartó la mirada. Se acomodó en la silla, su mandíbula se tensó levemente, y sus dedos se reajustaron alrededor de la copa como si de pronto no supiera bien qué hacer con ella. Carraspeó, un sonido leve, casi imperceptible, y cuando por fin habló, la habitual fluidez de su voz había desaparecido. «Sí»,
Respondió simplemente, asintiendo una vez. No era una rendición. Hombres como él no se rendían tan fácilmente, pero tampoco era una negación. Y viniendo de alguien como Charles Whitmore, eso ya era bastante. Naomi asintió, sin añadir ni quitar nada. Luego se levantó del banco del piano. Le había dado exactamente lo que había pedido. Nada más, nada menos. Al girarse, alejándose del instrumento y regresando al terreno más seguro de su rutina, sintió como la energía del lugar la seguía. El aplauso se había apagado, pero el cambio persistía. Las personas la observaban de otro modo ahora, no como una camarera que había ofrecido un instante de distracción, sino como alguien que acababa de dominar por completo una sala entera con nada más que su talento y su presencia. Caminó entre las mesas con una nueva certeza en sus pasos. Escuchaba murmullos, comentarios aún suspendidos en el aire, todos hablando de lo que acababan de vivir. Algunos comensales le dirigieron discretos gestos de respeto, otros le ofrecieron cumplidos breves, cálidos, al pasar. Una mujer mayor, al recibir una taza de café, le tomó suavemente la muñeca. «Tienes un don, querida», dijo en voz baja, con los ojos llenos de ternura. «Nunca dejes que nadie te haga olvidarlo». Naomi sonrió. Una sonrisa pequeña, pero verdadera, sintiendo como una calidez silenciosa se le expandía por el pecho. «Gracias», susurró suavemente. En la mesa de Charles, su séquito había quedado en silencio. El aura habitual de despreocupada arrogancia se había disipado, reemplazada por algo más incómodo. Un joven, que antes había reído con más entusiasmo que nadie, jugueteaba ahora con la servilleta, evitando encontrarse con los ojos de Charles. La mujer a su lado llevó la copa de vino a los labios, pero su postura tensa dejaba claro que tampoco sabía muy bien qué decir. Charles, por su parte, guardaba silencio. Solo exhaló, dejando la copa sobre la mesa con un leve golpe más brusco de lo necesario, y alzó la mano para pedir la cuenta. Naomi se acercó una última vez, deslizando la pequeña carpeta de cuero hacia él. Él no levantó la vista de inmediato. Se quedó observando el total impreso en el recibo durante unos segundos antes de alzar por fin la mirada. Su expresión era críptica, pero ya no contenía soberbia. Sacó una pluma del interior de su chaqueta, firmó con rapidez, con ese gesto mecánico que tantos años de costumbre habían perfeccionado. Y justo antes de cerrar la carpeta, se detuvo. «Tocaste bien», dijo. No era un elogio, era una afirmación. Un hecho. Naomi sostuvo su mirada, su rostro impasible, reflejando la misma neutralidad con la que la había observado antes. «Todos tienen un don, señor Whitmore», respondió con firmeza, su tono cargado de algo más profundo, más significativo. «Lo que importa es cómo eligen usarlo». Charles parpadeó una vez. Luego dejó la pluma sobre la mesa sin añadir palabra. Mientras Naomi se alejó sin experimentar una sensación de triunfo, sin sentir que había ganado una partida, porque aquello jamás se había tratado de vencer. Lo único que había deseado era participar, habitar su verdad, permitir que su música hablara por ella, y esa noche lo había hecho. Cuando Charles y su grupo se levantaron de la mesa, la animada charla que los había envuelto se desvaneció en un murmullo apagado. Naomi siguió desplazándose entre las mesas del restaurante, recogiendo platos, rellenando copas, completando la jornada que había comenzado horas atrás. Pero algo había cambiado, no solo en las miradas que ahora se posaban sobre ella, sino en la forma en que se movía por el espacio, en la firmeza con que sostenía su propia presencia. Porque ahora entendía que no era solo una camarera, no era únicamente alguien con sueños, era una artista. Y ninguna fortuna, ninguna burla disfrazada de entretenimiento, ningún hombre sentado al otro lado de una cena lujosa podría arrebatarle eso otra vez. Cuando la puerta se cerró tras la salida de Charles Whitmore y su séquito, Naomi percibió cómo la atmósfera del local volvía a transformarse. La tensión que había impregnado el aire, densa como una tormenta inminente, se había disipado, dejando en su lugar algo más tenue, más acogedor. Las conversaciones retomaron su curso, las copas entrechocaron, los cubiertos repicaron contra la porcelana, pero la cadencia habitual del Geraissen Lounge se había alterado. Los comensales ya no solo estaban cenando, seguían inmersos en lo que habían presenciado, aún conmovidos. Naomi exhaló hondo, echando los hombros hacia atrás como si se liberara del peso de lo vivido minutos antes. No tenía intención de revivirlo, de repasar cada mirada, cada susurro, cada chispa de comprensión que se había cruzado por el rostro de Charles Whitmore. Ese no era el motivo por el que había tocado. Lo había hecho porque formaba parte de ella, porque la música que llevaba dentro ya no podía seguir silenciada,
y por primera vez en mucho tiempo la había dejado respirar. Tomó una bandeja del área de servicio, volviendo al trabajo con naturalidad, sus manos moviéndose por reflejo. Tal vez los presentes ahora la vieran de otra manera, pero su turno aún no había terminado. Aún quedaban mesas que atender, copas que llenar, platos que recoger. Había pasado años existiendo al margen, y regresar a esa posición debería haber sido sencillo. Pero algo era distinto. Lo sintió antes de verlo, la presencia de alguien que permanecía inmóvil más allá del vaivén habitual del salón. Al girarse, sus ojos encontraron a un hombre de pie junto al piano, observándola con una atención silenciosa que le erizó la piel. Era mayor, quizás rondando los 50 y tantos, vestido con elegancia contenida. Un blazer oscuro sobre una camisa gris antracita, el cabello salpicado de canas peinado con esmero hacia atrás. Se sostenía con esa soltura propia de quienes han transitado espacios así durante años, pero no necesitan de ellos para sentirse validados. No había altivez en su postura, ni juicio en su mirada, solo un interés genuino. Naomi aminoró el paso al verlo acercarse, apretando apenas la bandeja entre los dedos, no por temor, sino por prudencia. Había convivido demasiado tiempo con hombres que disfrazaban el interés con intenciones disfrazadas, que convertían la curiosidad en una transacción. Pero había algo diferente en él, en la paciencia de su presencia, en la manera contenida de esperar sin exigir. «Tocas con una belleza inusual», comentó con voz grave y pausada, no como halago vacío ni como frase ensayada, sino como quien enuncia una certeza tan simple como dar la hora. Naomi sostuvo su mirada, buscando la trampa, la expectativa oculta, pero no encontró ninguna. Solo un hombre que había presenciado algo valioso y había decidido reconocerlo. «Gracias», respondió ella, cauta, pero con honestidad. Él asintió con suavidad, desviando brevemente la vista hacia el piano antes de mirarla de nuevo. Esa pieza no era solo jazz. Había algo más en ella. Un eco clásico, una improvisación, quizás un matiz de... Vaciló un instante, entornando los ojos como si escarbara entre recuerdos. «¿Bill Evans? Tal vez». Los labios de Naomi se curvaron sutilmente antes de que pudiera evitarlo. No estaba conjeturando. Conocía a Bill Evans, confirmó ella, inclinando apenas la cabeza. «Un toque de Chopin», añadió él, con una sonrisa que denotaba aprobación. Una mezcla que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Naomi aguardó, atenta, intuyendo que aquella aproximación no respondía únicamente a una cortesía pasajera. Él pareció meditar unos segundos y luego extrajo de su bolsillo una tarjeta de presentación sobria, que sostuvo entre dos dedos. «Soy David Lanford. Dirijo un sello modesto pero con buenas conexiones en Nashville. Trabajamos con artistas independientes, músicos auténticos, no simples intérpretes». La observó por un momento, su rostro difícil de descifrar. «No. Acostumbro descubrir talentos en restaurantes, pero a veces uno escucha algo y simplemente lo sabe». Hizo un gesto hacia la tarjeta. «Y yo lo sé». Naomi la miró, sintiendo que aquellas palabras se posaban sobre ella con un peso inesperado. Un sello discográfico, uno real, no una estafa disfrazada de oportunidad, no un cliente amable sugiriendo que debía probar suerte en televisión, sino un profesional legítimo del sector frente a ella, ofreciéndole una posibilidad que casi había dejado de creer que aún existiera. No extendió la mano de inmediato, no porque no lo deseara. Dios, cuánto lo anhelaba, sino porque necesitaba un instante para respirar, para asimilar, para anclar los pies ante el vuelco repentino de su mundo. David pareció comprenderlo. No insistió, no se apresuró, simplemente permitió que el silencio se acomodara antes de volver a hablar. «De nuevo, no te prometo fama ni fortuna ni ninguna de esas tonterías», dijo con sinceridad, «pero si alguna vez quieres grabar algo auténtico, música bajo tus propios términos, deberías llamarme». Depositó la tarjeta con delicadeza sobre la bandeja que ella aún sostenía, su voz ahora más suave, pero firme y segura. «Tienes algo único, Naomi, y creo que ya lo sabes». Sus dedos se cerraron apenas alrededor del borde de la bandeja, sujetándola mientras contemplaba la tarjeta. Su pulso un latido silencioso bajo la piel. Ella sí lo sabía, siempre lo había sabido, pero escuchar eso de alguien que no tenía motivos para decirlo modificó algo en su interior. Tragó saliva y asintió una vez. «Gracias», dijo de nuevo, aunque esta vez las palabras tenían un peso mayor, un significado más profundo. David correspondió con un gesto y luego se alejó, fundiéndose con el suave murmullo del restaurante con la misma facilidad con la que había aparecido. Naomi permaneció allí un largo instante,
mirando la tarjeta, su corazón golpeando contra sus costillas con un ritmo constante y decidido. Había pasado años silenciando ese latido, reprimiéndolo bajo la pragmática necesidad y la realidad. Pero aquella noche lo había dejado sonar. No era ingenua. Sabía que nada en la vida llegaba sin esfuerzo. Entendía que una tarjeta no era un contrato discográfico y que una conversación no constituía una carrera, pero representaba algo que hacía tiempo no tenía. Una puerta, abierta, y esta vez no temía atravesarla. Mientras guardaba la tarjeta en su bolsillo y levantaba la bandeja, volvió al tranquilo y constante compás de la noche. Comprendió algo. Había comenzado ese turno como camarera y lo terminaría igual. Pero por primera vez en años, no era solo eso. Era una artista, una música, y ahora el mundo también lo sabía. Únete a nosotros para compartir relatos significativos, pulsando los botones de me gusta y suscribiéndote. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con enseñanzas profundas y una empatía sincera.